Flavio Dino pide ampliar las investigaciones, especialmente en relación con Mario Frías y otros diputados federales, por fuertes sospechas de que dinero público de enmiendas parlamentarias fue desviado para ir a película de Bolsonaro. Pero, ¿qué película es esa, gente? ¿Qué tontería es esa? Es el bodrio de la película de Bolsonaro que se está convirtiendo en una telenovela mexicana. ¿Qué es esto? Mira, donde hay bolsonaristas, donde está la familia Bolsonaro, hay esquema, hay enredo. ¿Qué es esto? Vamos a ver aquí. Mira esto, ¿eh? Dino amplía la investigación sobre la ONG y recibió 1 millón de Mario Frías. Es la ONG de Karina. Mira a Karina otra vez. Karina Gama, productora de la película. Y detalle, la película fue producida completamente aquí en Brasil, ¿eh? ¿Fue así, Andrés? Sí, fue. Y el dinero se fue al extranjero. Después el dinero regresó aquí. ¿Por qué pasó eso? Aquí es donde está el problema. Y la policía está siguiendo el dinero para encontrar a los ladrones, porque se sospecha que el dinero fue desviado, que dijeron que era para la película, y la película en realidad fue usada para lavar dinero robado, dinero público robado. ¿Pero por qué usaron la película? Muy posiblemente para pagar sobornos dentro del esquema de la mafia de Daniel Borcaro. Ya se sabe que la película fue producida en Brasil. Ninguna parte de la película fue producida en Estados Unidos. La Policía Federal ya lo sabe. Y la Policía Federal, según declaraciones de la propia Karina, ella dijo que recibió el dinero del fondo de Paulo Carlisto, que es abogado de Eduardo Bolsonaro. El dinero podría haber ido directamente a Goap, que tiene a Karina como única socia propietaria. Solo que el dinero no fue ahí. Tampoco fue para entre entretenimientos que era responsable de esa parte financiera de la película. El dinero fue para Estados Unidos, para un fondo en Texas, que tiene como responsable a Paulo Carlisto, abogado de Eduardo Bolsonaro, y de ahí el dinero regresó a Brasil. El dinero sale de Brasil, va a Texas, de Texas regresa a Brasil y dicen que entra en Goap, empresa brasileña. Y que entonces Goap recibió el dinero transferido por Daniel Borcaro. La policía sospecha de esta ruta del dinero. La película fue completamente producida en Brasil. Están diciendo que la película fue producida en el extranjero. Es mentira. La película fue producida y todo fue grabado aquí en Brasil. ¿Por qué el dinero se fue a Estados Unidos? Para una cuenta de un fondo, de una persona que no tiene nada que ver con la producción de la película, que es el abogado de Eduardo Bolsonaro. Luego, después de eso, dijeron que el dinero regresó a Brasil. Y cuando el dinero se fue para Estados Unidos, la policía ya tiene la declaración de Eduardo Bolsonaro, pidiendo que enviara la mayor cantidad posible de dinero para allá. A la cuenta de su abogado, mira, envía la mayor cantidad de dinero posible aquí a Estados Unidos, que sería Texas, para la cuenta del fondo. Y tiene como responsable a Paulo Carlisto, que es abogado de inmigración de Eduardo Bolsonaro, que no tiene nada que ver con nada. Entonces, de ahí el dinero, según la productora de la película, regresó a Brasil y llegó a la productora. ¿Por qué ese camino del crimen? Mejor, ¿por qué ese camino del dinero? Mejor. Para la Policía Federal, eso es un esquema para dificultar el rastreo del dinero y para lavar dinero. Esa es la situación. Y mira que eso te lo estoy explicando.
solamente en relación al dinero que Daniel Borcaro inyectó en la película, porque hasta el momento no tenemos pruebas de que el dinero realmente fue para la película. Sí, los más de 60 millones de reales que Daniel Borcaro transfirió para la película. Además de eso, ¿verdad? Está la situación de las enmiendas parlamentarias. Se descubrió que diputados federales, diputados estatales, no solo federales, pon atención a esto, que diputados estatales e incluso regidores pudieron haber enviado dinero de enmiendas a la ONG de Karina, productora de la película y la única dueña, propietaria y socia única de GoGo, empresa que fue creada, productora que fue creada para hacer la película, y parlamentarios enviaron dinero a esa ONG. Y el camino del dinero va a revelar al ladrón. Y esa ONG de Karina, por lo que parece, también envió dinero de enmienda parlamentaria para el película. Ya se sabe que el diputado Marcos Polo envió. Viaquichis. Carla Zambelli cuando todavía era diputada federal. Mario Frías también envió. ¿Y Mario Frías qué es? Mario Frías es el director ejecutivo de la película, aliado de Bolsonaro, ex-ministro de Cultura de Bolsonaro. Y esa parte en lo que respecta a las enmiendas parlamentarias de los parlamentarios federales ya está bajo investigación. Y Flavio Dino hoy determinó la profundización y la ampliación de esa investigación. ¿Y cuál es la sospecha? Que dinero público que debería haber ido para salud y educación fue para esa ONG para que ella invirtiera en cultura y educación. Pero en realidad ella tomó ese dinero público y lo invirtió en la película. Esa es la situación que está ocurriendo aquí. Y el relator de este caso es exactamente Flavio Dino. El diputado Lindenberg Farias incluso pidió que Flavio Dino sume a todo esto al propio Flavio Bolsonaro, así como a los demás investigados, porque quien estaba cobrando dinero de Daniel Borcare y armando toda esta situación es exactamente Flavio Bolsonaro. Y quien recibió el dinero de la película y toda esta situación fue la cuenta de Tecas de Paulo Carvalho, Arlisto, abogada de Eduardo Bolsonaro. ¿Qué relación es esa? ¿Cuánto dinero hay para esa película? Y ya sabemos que Karina, esa productora, también tuvo un contrato de 5 millones con el gobierno de Ibáñez. Ibáñez también está siendo investigado por el fraude del Banco Master. Ibáñez Rocha, exgobernador del Distrito Federal, junto con Paulo Enrique, que está en proceso de colaboración con la justicia, está preso. El presidente del BRB, tomaron dinero público del BRB. BRB es un banco público estatal. Es como si fuera la Caixa Económica Federal, solo que el BRB está dentro del ente federativo del Distrito Federal. Es un banco público. Agarraron más de 12,000 millones de dinero público del BRB y lo metieron en el trasero del diablo de Daniel Borcare. Y ahora descubrimos que esa Karina también tuvo contrato con el gobierno de Ibáñez Rocha, que es el BRB. Entonces, son muchas situaciones que necesitan ser investigadas. Y para atrapar al ladrón, o mejor dicho, a los ladrones, hay que seguir el dinero. Siempre les he dicho eso. Hay que seguir el dinero. Todo lo que están diciendo que pasó en relación con la película, que fue dinero de enmienda para la película, muy posiblemente que fue dinero de Daniel Borcaro para la película, todo eso lo van a tener que probar. Todo eso van a tener que probar que fue así. Y de la película, ¿a dónde fue ese dinero? Si realmente fue para la película. Reitero,
Es interesante que una persona de la que les hablé, que para mí Karina es la gran testaferro, entonces alguien aquí vino y comentó, Andrea, la testaferro no es inocente, para nada. Mi querido, mi querida, una testaferro no es inocente. El testaferro es usado para hacer aquello que los grandes delincuentes no pueden hacer, porque si ellos lo hacen, llaman mucho la atención. Para mí, Karina es el centro de casi todo. Karina y ella es la gran testaferro. Y no solo ella, Paulo Carlisto, abogado de Eduardo Bolsonaro, también es un gran testaferro. Como Eduardo Bolsonaro no podría recibir ese dinero en su cuenta, sobre todo porque las cuentas de Eduardo Bolsonaro están bloqueadas, él consiguió un testaferro. Y por lo que todo indica, es Paulo Carlisto, su abogado en Estados Unidos, quien recibe el dinero. ¿Qué tiene que hacer la policía? Tienen que ir tras Karina. Paulo Carlisto no está en Brasil, eso lo hace más difícil. Entonces, ¿contra quién tienen que ir? ¿A Karina? Karina necesita ser arrestada, necesita declarar, necesita que se le levante todo el sigilo. Y ella como prestanombres va a hablar. Y reitero, el prestanombres no es inocente. Él acepta participar en la organización criminal, reitero, para hacer aquello que los jefes no pueden hacer para no llamar mucho la atención. Y ahora, en el hallazgo más reciente, descubrimos que ella también tuvo contrato allá en Paraíba. ¿Quién, Andrea González? Karina. También logró realizar un contrato teniendo como intermediario exactamente a Mario Frías. Y se filtró ahora por una operación de la Policía Civil del Estado de Sao Paulo, contrato que ella también hizo con la alcaldía del bolsonarista Ricardo Nunes, alcalde de Sao Paulo, de 108 millones de reales, y tuvo 3 adendas llegando a casi 160 millones de reales. Ella no tenía una empresa que prestara el servicio, contrató a una subcontratada después de ganar el proceso de licitación. Si ella no tenía una empresa que prestara el servicio de instalar y proporcionar señal de Internet vía Wi-Fi para la comunidad necesitada, ¿cómo ganó el proceso de licitación? ¿Cómo ganó el proceso de licitación si no tenía una empresa que prestara ese servicio? Tanto así que después de que ganó el proceso de licitación, no sé cómo, contrató a una tercera persona jurídica para prestar el servicio. De modo que la Policía Civil ya encontró varias facturas falsas, fraudulentas de ese esquema. Entonces vamos a tener ahí varios delitos. El primer delito, ¿cuál es? El fraude en el proceso de licitación para beneficiar a Karina. ¿Y cuál es el interés del gobierno de Sao Paulo, la alcaldía, en contratarla? ¿Cuál es el interés? El interés del bolsonarista Ricardo Nunes en pasarle 160 millones a ella para un servicio que ella misma como persona jurídica de su empresa ni siquiera podría prestar porque nunca lo ha hecho. ¿Y a dónde fue el dinero? Porque la administración pública, mi querido Estado, municipio, de unión, no pueden contratar a cualquier persona. Necesita pasar por un proceso que se llama licitación. Es un proceso administrativo donde las personas que están habilitadas, que prestan ese tipo de servicio, se inscriben para participar en el proceso de licitación, para ver quién es el más capacitado, el más calificado y el que tiene el precio más accesible para prestar el servicio. Es una especie de concurso para que quede más claro, para que lo entiendas. El proceso de licitación es una especie de concurso para elegir quién es el más capacitado, quién es el más experimentado y quién tiene el valor más adecuado para ser contratado, para prestar ese servicio público, ya que estamos diciendo que quien va a pagar es el dinero público. Y simplemente ganó una persona que nunca había trabajado en el área, que no tenía una empresa que prestara ese servicio. ¿Cómo fue que ganó ese proceso de licitación? Ya se puede investigar desde ahí. ¿Y por qué? Porque querían que ella fuera la ganadora. ¿Por qué hubo 3 convenios modificatorios?
porque el proceso licitatorio a priori era de 108 millones, luego hicieron 3 convenios modificatorios y llegó a casi 60 millones donde ella ni siquiera prestó todo el servicio, inclusive. Todo eso la policía quiere saber y va a seguir el dinero. Puedes estar segura de eso. Ella parece ser una loba solitaria, pero no lo es. Ella es la única socia de su empresa, es la única dueña de su ONG y es la única socia propietaria de Go Up, que fue la productora elegida para hacer la película, aunque nunca había hecho una película antes. Y recibió la autorización de Ancine recién en junio de 2025 para hacerlo. Ya lo estaba haciendo antes. Ella no es una loba solitaria. Ella es una testaferro, por lo que parece, de una organización criminal, de gente poderosa que ocupan estructuras de poder y que no querían aparecer, por eso consiguieron a un prestanombres. Así como Paulo Carlisto allá en lo profundo de Texas que recibió el dinero de Daniel Gorka. Gracias. ¿Todo para qué? Gracias. ¿Adivina? ¿Cuál es la sospecha de la policía? Desvío de dinero público y lavado de dinero para el pago de sobornos. Tan es así que esto quedó muy claro. Flavio no le estaba pidiendo dinero a Daniel Borcaro. Flavio en el audio filtrado le estaba cobrando dinero a Daniel Borcaro. Pedir una cosa es diferente a cobrar. Ya les dije eso, cuando le cobras a alguien o le estás cobrando a un socio o le estás cobrando a alguien que es tu empleado o le estás cobrando por un servicio que le prestaste a la persona o le estás cobrando porque le vendiste algo a la persona. Si no, no tienes el poder de cobrarle a nadie. Hay muchas cosas que necesitan ser explicadas. Dark Holes, una enmienda de Mario Frías para la ONG, pudo haber financiado una rave en Sao Paulo. Una enmienda parlamentaria de 1 millón destinada por el diputado federal Mario Frías a clases de jiu-jitsu para niños de escasos recursos. En Pirassununga, una ciudad de 73,000 habitantes que está a 200 kilómetros de la capital paulista. Pudo haber financiado una rave de 28 horas con hasta 10,000 participantes. ¿Y Dios, patria y familia dónde quedaron? Ay, Andrea, pero ¿cuál sería en teoría el interés público en financiar una rave gente en una fiesta privada? ¿Cuál es el interés público en eso? Pero ¿cuál es el esquema que usan? El esquema es la rachadiña, que en el caso de las enmiendas parlamentarias yo lo voy a llamar rachadón. El tipo agarra el dinero de la enmienda parlamentaria, el diputado o el senador, y dice así: mira, voy a invertir en tal situación, te voy a mandar 1 millón, pero tú me vas a tener que devolver 500,000. Es el rachadón. Ellos dicen que inyectan dinero en determinada situación, una pequeña parte va para esa situación descrita. Puede ser salud, educación, cultura y así, y la otra parte es de vuelta. Eso se devuelve y regresa a ese parlamentario. Es el gran moche de las enmiendas parlamentarias. Y lo voy a repetir, ¿cuál es el interés público en financiar una fiesta rave privada? Y sabemos que la gran mayoría de estas fiestas que duran más de 24 horas como esta, de 28 horas seguidas de fiesta para aguantar eso, tienes que estar usando algún tipo de droga, si no, no lo aguantas. Y sabemos que en esas fiestas, lamentablemente, es público y notorio que hay muchas drogas. ¿Cuál es el interés público en eso? La dueña de la productora Dark Rose expandió sus negocios después de conocer a Mario Frías. La periodista llegó a recibir cerca de 100 millones de reales en 2 contratos. La alcaldía de São Paulo es una de las principales financiadoras que en realidad ya se sabe que llegó a casi 160 millones. Y ella era muy cercana a Mario Frías.
productor de la película de Bolsonaro y exministro de Cultura de Bolsonaro, no lo olvidemos. Mientras tanto, se filtró que la Policía Federal investiga a Ciro Nogueira por una mensualidad de Borcaro en la enmienda maestra y un viaje de casi 2 millones de reales. Este es Borcaro con el senador Ciro Nogueira. Ciro Nogueira, exministro de la Casa Civil de Bolsonaro, hoy senador. En lo que la Policía Federal sospecha y dice que él recibía una mensualidad de 300,000 a 500,000 por mes. Tenía una tarjeta de Daniel Borcaro que él usaba. Las cuentas, tenía cuentas pagadas por Daniel Borcaro y tenía viajes financiados por Daniel Viaje, pagadas por Daniel Borcaro. Y la policía descubrió que uno de esos viajes fue a los Alpes suizos, donde solo van los milmillonarios. Y que Borcaro pagó solo en ese viaje, solo para Ciro Nogueira, 2 millones de reales. ¿A cambio de qué? Ya sabemos que hubo otro viaje en Nueva York en el que la estadía en el hotel costaba 130,000 reales por día. Ya sabemos que hubo una fiesta donde Ciro Nogueira estaba presente, donde el exgobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro, también estaba presente, entre otros. Y que hubo una degustación de whisky de $1 millón. Y que el whisky costaba 5 millones de reales. Y que Daniel Borcaro invitó a estos políticos, al gobernador de Río de Janeiro, al senador Ciro Nogueira, y la noticia es que Hugo Mota también estaba presente. Y él pagaba todo. Ponía su jet a disposición, pagaba el hotel, pagaba todo. Y en ese episodio había 10 personas presentes, 10 hombres, porque las mujeres no podían entrar. Y él pagó toda la cuenta y solo el whisky costó 5 millones de reales. Todos que en teoría de derecha, bolsonaristas. Este mismo Ciro Nogueira, que hasta hace 45 días Flavio tiene un video de él diciendo que Ciro sería su vice soñado. Existe ese video donde Flavio dice que Ciro Nogueira es su vice soñado. Obvio que él no quiere que veas eso ni que sepas de eso, pero esa es la situación. También estuvo presente el exgobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro, del mismo grupo político de Flavio Bolsonaro. ¿Sabes qué quiere descubrir la Policía Federal? ¿Qué está investigando? Es eso. ¿Quién presentó a Daniel Borcaro? ¿A quién? La Policía Federal quiere saber si fue Claudio Castro, que es miembro del grupo político de Flavio Bolsonaro en Río de Janeiro. Quiere saber si fue Claudio Castro quien presentó a Daniel Borcaro a Flavio Bolsonaro. La Policía Federal quiere saber eso. O si fue al revés. Si fue el senador Flavio Bolsonaro quien presentó a Daniel Borcaro a Claudio Castro. Entonces me dices, André, pero ¿cuál es la importancia de eso? Parece chisme. ¿No? A partir de eso vamos a saber dónde está, a dónde fue el origen de toda esta organización criminal. Si ella se dio a través de Flavio Bolsonaro presentando a Daniel Borcaro ante autoridades tan corruptas como él para entrar en el esquema, o si fue Claudio Castro quien presentó a Daniel Borcaro e inició todo el esquema, no solo en Río de Janeiro, sino también en Brasilia y en Sao Paulo. Dije en la transmisión en vivo de las 8:30 que la relación de la familia Bolsonaro con Daniel Borcaro no es de hoy. Para mí, quien presentó a Daniel Borcaro fue el senador Flavio Bolsonaro. ¿Por qué digo esto? Porque hace tiempo el Banco Central de Campos Neto, elegido por Bolsonaro,
fue quien permitió que el Banco Master se convirtiera en el Banco Master. Fue hace tiempo en el gobierno de Bolsonaro que Onyx Lorenzoni, ministro de Previsión Social de Bolsonaro, autorizó al Banco Master a descontarles a los jubilados y pensionados del INSS, donde el Banco Master también está involucrado en el fraude del INSS, así como está involucrado en el fraude del propio banco, el Banco Master. Entonces, la relación de la familia Bolsonaro con Daniel Borcaro viene de mucho tiempo atrás. Otra cosa que tal vez pueda explicar esa relación hoy es que Daniel Borcaro fue el mayor donador de la campaña de Bolsonaro. A través de su cuñado, que es uno de sus principales agentes financieros, según la Policía Federal, que es Fabiano Zettel, su cuñado, que también está preso. Fabiano Zettel donó 3 millones para la campaña electoral, depositó como persona física su propio dinero, lo depositó en la cuenta particular de Bolsonaro, en la cuenta electoral en 2022, 3 millones de reales. Fue el mayor donador de la campaña de Bolsonaro, así como fue el mayor donador de la campaña de Tarcisio de Freitas. O sea, los Borcaros tenían y querían que Bolsonaro siguiera siendo presidente. Tanto así que invirtieron y fueron los mayores donadores de la campaña de Bolsonaro para ver si lograba ser reelegido en 2022. ¿Cuál era el interés de los Bolsonaros y cuál era la relación de los Bolsonaros con Zettel para que él quisiera tanto que Bolsonaro fuera reelegido? Y no es solo eso. Borcaro en 2022 también prestó su jet de más de 200 millones de reales para que Nicolás Ferreira hiciera campaña política para Bolsonaro. Desde el primer domingo de octubre de 2022 hasta el último domingo de octubre de 2022. En 2022, el gobierno que Nicolás Ferreira y Bolsonaro querían, no lo lograron. Y yo entiendo. Política pelo Brasil. Y para eso usó el jet que fue prestado por Daniel Borcaro de más de 200 millones de reales, donde Nicolás Ferreira hizo 10 viajes. 1, 2, 3. Hoy no puedes conseguir ni una bicicleta prestada. Si la necesitaras, posiblemente no conseguirías una bicicleta para dar una vuelta. ¿Quién presta un jet de más de 200 millones de reales a alguien si esa persona no tiene un interés directo, vínculos directos y beneficios y ganancias directas con la persona a la que le está prestando el jet privado? Gracias. De más de 200 millones de reales para 10 viajes. Hoy en día ni siquiera puedes conseguir que te presten una bicicleta. Entonces, para mí, quien presentó a Daniel Borcaro en el ámbito político para iniciar todas estas situaciones fue Flavio Bolsonaro. Como dijo el propio diputado federal Antonio de Paula, Flavio Bolsonaro es muy codicioso. Creo que sus ojos, los de ellos, ¿verdad? No solo los de Flavio, sino también los de Eduardo Bolsonaro, brillaron cuando vieron cuántos millones podrían robar en los esquemas de Daniel Borcaro. Se les iluminaron los ojos y se lanzaron de lleno. Y ahora no hay salida, porque la policía encontró la punta del hilo. Solo hay que jalar y es el camino del dinero. Despilfarraron, se dieron la gran vida y se van a fregar como Daniel Borcaro, que ya está fregado, ya está preso. 21 personas ya están presas por los fraudes del grupo de Daniel Borcaro. Y puedes estar segura de que habrá otros que serán arrestados. No van a ser solo senadores, no. Flavio no va a ir solo, no. Eduardo Bolsonaro, vamos a ponerlo como diputado, que ya no lo es, ya está destituido, ya es inelegible, tampoco va a ir solo, no.
Hay gente que va a ser atrapada y solo hay que seguir el dinero. El dinero es HAPS, solo hay que seguir el dinero. Vamos a ver aquí. Quien manda, quien nombra, quien trabaja en las policías de Río de Janeiro es Flavio Bolsonaro. Pero todos los nombramientos del sistema de seguridad del estado de Río de Janeiro pasan por Flavio Bolsonaro. Por lo tanto, quiero avisar a los cariocas y a los fluminenses si la seguridad pública del estado de Río de Janeiro está como está. Es una pregunta para el presidenciable Flavio Bolsonaro porque todo pasó por él. Los nombramientos pasan por él, ya sea de la policía civil o de la policía militar. 2 secretarios de gabinete que él nombró ya fueron arrestados. Y entonces, el hombre de confianza de él ahora apareció con un asesor hablando con un narcotraficante. Toma el periódico y verás. Por lo tanto, cuando dije que no sé quién le presentó a quién, si fue Claudio Castro quien le presentó a Borcaro a Flavio, o si fue Flavio quien le presentó a Borcaro a Claudio Castro, ¿por qué es eso? Porque simplemente lo que Claudio Castro, que va a ser arrestado, ¿ok? No hay otro camino, va a ser arrestado. Además, gobernador de Río, porque es previsión social. ¿Por qué Claudio Castro cambió toda la cúpula de Río Previdencia para poner 3.700 millones? Y al mismo tiempo Flavio está negociando con Borcaro. Si Tony de Paula es de Río de Janeiro y él conoce bien ese lugar, y él dice que las designaciones de la seguridad pública de Río de Janeiro y el gobierno del entonces Claudio Castro, destituido e inelegible y pronto preso, eran del senador Flavio Bolsonaro porque formaba parte del mismo grupo político. 2 secretarios que él recomendó ya fueron arrestados por estar involucrados con el Comando Vermelho. T.H. Joyas, exdiputado estatal, expresidente de la Cámara de la Asamblea Legislativa, también del grupo de Flavio, también ya fue arrestado por estar involucrado con el Comando Vermelho. T.H. Joyas ya fue arrestado por estar involucrado con el Comando Vermelho. En fin, una situación horrible. Y que va a tener que llegar a los cabecillas, gente. Y los cabecillas sabemos que son el exgobernador de Río de Janeiro y también, por lo que todo indica, el propio Flavio Bolsonaro. Que además de estar bajo esas sospechas, ¿verdad? Ya que él solo tenía relaciones con delincuentes. Todo el grupo político, pon atención, todo el grupo político de Flavio Bolsonaro en Río de Janeiro está siendo arrestado. Están siendo arrestados. Y no es posible que esta vez él vuelva a librarse como se libró cuando lo de la rachadiña. Además, aparte de todas esas situaciones delictivas, lavado de dinero, organización criminal, milicia, Comando Vermelho, él todavía actúa para sabotear al gobierno brasileño, perjudicando a toda la nación. Con esta situación de tarifazo, con todas esas situaciones que ya conocemos y que estamos viviendo y que necesitamos algunas explicaciones, vamos a ver rapidito aquí. Déjame regresar aquí, déjame ver si se puede ver. Brasileño. Y en ese documento ellos hasta hablan del PIX, diciendo que es competencia desleal para los medios de pago norteamericanos. Eso es un gran absurdo. El PIX es una conquista del pueblo brasileño que facilitó mucho la vida de las personas. Y vamos a luchar, sí, por nuestro PIX y por la soberanía nacional. Incluso voy ahora para Estados Unidos con una comitiva de diputados, líderes partidarios de Brasil, donde vamos a tener reuniones con el Comité de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, defendiendo nuestro PIX al pueblo brasileño, nuestra soberanía, nuestra democracia y elecciones libres este año. Sí, una comisión de parlamentarios se reunió para ir a Estados Unidos para intentar conversar con otros parlamentarios, para intentar ayudar a Brasil ante estos ataques que vienen del gobierno de Trump. Una nueva tarifa del 25% y también está amenazando el PIX, ¿de acuerdo? Además, hubo una reunión de emergencia ahora con los ministros de Lula para intentar también ver qué se puede hacer. ¡Uy! Salud, salud para todos. Lo importante es tener salud, ¿verdad, gente? Porque lo demás se puede arreglar. Vamos a ver un poco más de manifestaciones aquí.
Esa conversación que tuviste con Karina, ella afirmó que Daniel Borcaro intermedió más del 90% de los recursos de la película, pero los investigadores ya averiguaron que la productora también trabaja con enmiendas parlamentarias, federales y municipales, como tú misma mencionaste aquí. Y Rodrigo, con quien también hablé para este episodio, señala la misma situación. ¿Hasta dónde puede avanzar una investigación, en tu opinión, Bausa, sobre GoAP? Karina Gama dijo que todo el dinero que llegó a su productora pasó por el fondo. Heaven Gates, un fondo con sede en Texas, cuyo administrador es el abogado Paulo Calisto, aliado, él es abogado de Eduardo Bolsonaro y también aliado, amigo personal de Eduardo Bolsonaro. Entonces, ella dijo que el dinero salió del fondo. Heaven Gates fue para la productora GoApp en Estados Unidos porque tiene una filial estadounidense de GoApp, tiene un socio que opera en Estados Unidos. El socio de Karina Gama y de la productora de la filial estadounidense vino a GoApp Brasil para pagar la película aquí en Brasil. Toda la película se rodó en Brasil, no hubo ninguna escena grabada en Estados Unidos. Entonces el camino del dinero sale de Borcaro, pasa por ese fondo llamado Entre Investimentos e Participações, va a Heaven Gates, de Heaven Gates va a GoApp Americana y de GoApp Americana va a GoApp brasileña. La Policía Federal sospecha mucho de ese camino del dinero. Están convencidos de que ese dinero muy probablemente no fue solo para la película y quieren avanzar en esas investigaciones. ¿Será que el dinero fue solo para la película, chicas? Porque, o sea, si todo ese dinero fue para la película, ¿qué película es esa? Ni Star Wars, que en su época usó tecnología y todo, ni las películas más tecnológicas que usan inteligencia artificial y todo eso, costaron eso. ¿Qué película es esa? ¿Quedó bien? Para mí, discúlpeme, pero ese dinero no fue para la película, no. Ese dinero debe estar financiando a el Dudu Bananiña allá en una casa de 6 millones de reales, porque por el amor de Dios no tiene sentido. No, no puede. ¿Quién conoce a Flavio? No puede imaginarse a esa persona presidiendo la República. No es posible. Estamos hablando de algo completamente fuera de lugar. Estamos hablando de una persona que se enriqueció en la política sin haber hecho nada. Se enriqueció sin haber trabajado nunca. Estamos hablando de un senador diputado que tiene más de 20 años de mandato, que no aprobó ningún proyecto relevante para el país. Durante el mandato del presidente, de su papá como presidente, él no logró aprobar sus proyectos, ni siquiera cuando era hijo del presidente. Entonces alguien dice, no, pero es muy difícil aprobar un proyecto, pero cuando tu papá es presidente, tampoco logras aprobar un proyecto, porque no hay nada bueno en lo que haces. Hermano, son cosas que no te puedes imaginar. Lo que ese hombre hizo en la Autoridad Tributaria Federal, cómo llenó el Estado de sus aliados. Yo llegué ahí después, para poner orden en eso. Él fue uno de los principales articuladores para acabar con el voto de calidad en el CAR, y eso fue por presión de empresarios que no pagaban impuestos. Mira, quien conoce a Flavio no puede imaginarse a esa persona presidiendo la República. Les voy a hablar en serio. No puedo imaginar a Flavio Bolsonaro como presidente de la República. Pero me resulta fácil imaginarlo como presidiario. ¿Y tú? ¿Tú ves a Flavio Bolsonaro como presidente de la República? Yo no lo veo, pero sí lo veo como preso. Él y Eduardo Bolsonaro. Incluso Eduardo Bolsonaro debe ser juzgado todavía este mes y condenado, y va a convertirse literalmente en presidiario, incluso prófugo de la justicia. Dale like al en vivo para que YouTube lo recomiende a más personas. Comparte y deja tu comentario. Y no te olvides que está el canal de WhatsApp. Siempre que hay una nueva transmisión en vivo, te la mando aquí para que no te pierdas nada. Hay mucha gente que piensa que solo aparezco aquí de vez en cuando. Estoy aquí todos los días, de lunes a viernes a las 8:30 y a las 12:30 en vivo, pero no recibes la notificación porque no estás en el grupo de WhatsApp. Solo necesitas tener WhatsApp y entrar, y yo te aviso siempre que haya algo. Si no puedes entrar aquí, échale un vistazo al primer comentario. ¿De acuerdo? Besos. Hasta la próxima.